Mi familia tiene una suerte muy perturbadora. No me refiero a la manera vaga y general en que la gente habla cuando dice que se siente afortunada o bendecida. Me refiero a que mi familia, en particular mi madre y mi abuela, siempre han tenido una racha de suerte muy amplia y profunda. Algunas de ellas son pequeñas cosas. Mi madre suele ganar a las cartas o al bingo. Nunca tiene que quedarse atrapada en el tráfico ni hacer cola. La lluvia siempre parece parar antes de que ella salga a la calle. Lo mismo puede decirse de mi abuela, que ha vivido una vida muy plena e interesante, llena de aventuras, pero sin grandes contratiempos personales. Pero también hay cosas más importantes. Mi familia siempre ha tenido mucho dinero, principalmente gracias a una combinación de negocios de las mujeres y sucesos afortunados. La mayor parte de ese dinero apenas se notaría desde fuera, y el único ejemplo llamativo que se me ocurre es el de mi abuela, que ganó $50,000 en Atlantic City antes de que yo naciera. Uno pensaría que las personas con este tipo de suerte serían jugadores empedernidos, pero en cambio evitan estrictamente las apuestas y cualquier juego de azar serio en el que se pueda ganar dinero. Yo solía pensar que simplemente no les gustaba el juego, pero ahora sé que no es así. No querían llamar la atención. Lo mismo ocurre con la forma de vestir de mi abuela. Juro que se maquilla para parecer mayor, no más joven. Si estamos en su casa, lleva ropa deportiva o vaquero sin maquillaje y no parece tener más de 50 años. Pero si salimos, lleva pantalones de cintura alta y blusas de flores sucias metidas en la cinturilla elástica, y tiene tanto polvo y colorete que parece un payaso de 80 años. Lo más extraño es que en realidad tiene 86 años. No tiene problemas de salud, nunca ha estado enferma, que yo sepa. Lo mismo ocurre con mi madre, a quien la gente confunde con mi hermana a sus 58 años. No me menciono a mí misma en nada de eso porque nunca he tenido mucha suerte. Quiero decir, siempre me he beneficiado de su suerte de alguna manera, y no me consideraría desafortunada, pero siempre he bromeado diciendo que no tengo la suerte de las mujeres Robinson y que debo ser adoptada. Incluso recuerdo que cuando tenía 10 u 11 años, en ese momento molesta por alguna desgracia de la infancia, le pregunté a mi padre si realmente era adoptada. Me levantó y me dio un abrazo, diciéndome que definitivamente no lo era, y que algún día yo también tendría esa suerte especial, cuando fuera mayor. Estaba sonriendo, pero luego levantó la vista y su rostro se ensombreció. Miré a mi alrededor y mi madre estaba de pie en la puerta mirándolo con dureza. Nunca volvió a hablar de suerte a mi alrededor. La otra cara de todo esto, de la que me estoy dando cuenta ahora, es que otras personas del entorno de las mujeres de mi familia también tienen una suerte anormalmente mala. Cuando era niña, no pensaba en ello de esa manera. Pero cuando me senté hace poco e hice una lista de todas las cosas significativamente malas que recordaba que le habían sucedido a las personas que trabajaban para mi madre o conocían a mi abuela, la lista incluía más de 30 personas. Tengan en cuenta que no estoy contando a las personas que mueren en edad avanzada o que sufren un accidente leve. Me refiero al cáncer, a morir jóvenes en un accidente extraño, a enfermedades que dejan paralíticos de forma permanente, a la locura. Y eso es solo lo que recuerdo y de lo que fui consciente en mis 28 años de vida. Mi abuela, mi madre y yo somos hijas únicas, así que no tenemos una verdadera familia extensa por ese lado, pero sé que las dos hermanas de mi padre murieron a edades relativamente jóvenes antes de que yo terminara la escuela secundaria. Digo todo esto porque quiero que entiendas lo extraña que es mi familia y por qué no lo vi como algo malo cuando era niña. Parecían especiales y yo quería ser especial también. Hace 3 meses, iba de camino al trabajo cuando vi un camión de transporte que se desviaba hacia mí.
Era una autopista de 4 carriles y, poco después de las 8 de la mañana, la carretera estaba repleta de tráfico, pero la zona que rodeaba al camión estaba vacía. Al principio, esto me pareció algo bueno y comencé a reducir la velocidad, listo para frenar o esquivar según fuera necesario. Entonces vi que la parte delantera de la cabina giraba hacia mí al mismo tiempo que la parte trasera del camión cisterna que transportaba hacía lo mismo. Antes de que pudiera reaccionar, el camión cisterna giró hacia el costado de mi auto, tan cerca que pude ver la suciedad en los carteles de advertencia de productos químicos que colgaban sobre las luces traseras. Y luego pasó a mi lado y por delante de mí mientras completaba un arco condenado al fracaso. Me había esquivado por centímetros. En ese momento el camión empezó a rodar y yo lo adelanté. Todo esto duró menos de 10 segundos. Pero parecía terriblemente lento y estaba tan aterrorizado que no volví a disminuir la velocidad ni miré hacia atrás hasta que estuve a media milla de la carretera y sentí que el auto se movía y el camión cisterna explotó detrás de mí. Según lo que leí después, los coches chocaron contra el camión y entre sí intentando evitar el creciente accidente, y los coches que iban detrás se amontonaron y aplastaron a los que iban delante. Cuando el camión explotó, incendió más de una docena de vehículos, lo que hizo que todo fuera aún más caótico. En total, murieron 9 personas y otras 15 resultaron gravemente heridas. Acababa de conseguir uno de esos nuevos teléfonos plegables y llamé al 911. Pensé en quedarme en el lugar del accidente, pero no sabía cómo podía ayudar y tenía miedo, así que seguí trabajando. Me quedé sentado en el aparcamiento durante varios minutos, todavía en estado de shock. Finalmente entré y le conté a mi amiga Beth lo que había pasado, o al menos eso empecé a decir antes de echarme a llorar. Cuando me calmé, Beth me dijo que tenía novedades. Mi puesto, que había estado basado en una subvención temporal, se había convertido en permanente con un aumento significativo. No me parecía bien celebrar lo que había pasado esa mañana, pero me di cuenta de que mi mente se distraía con la culpa y recordaba mi buena suerte. Cuando salí del trabajo, el accidente y mi propia muerte por poco parecían más lejanos. Fui al supermercado antes de volver a casa y logré conseguir un lugar para estacionar frente al supermercado. Pasé por la caja registradora que acababa de abrir, de alguna manera. Llegué a casa sin grandes atascos de tráfico. Todo esto es bastante común, ¿no? Por eso al principio no le di mucha importancia. Pero durante los 2 meses siguientes, siguió sucediendo. Recibí un cheque de reembolso al azar de una compañía de seguros que no había usado desde la universidad. Ahora siempre parezco calcular bien las cosas. Me atendió el buen camarero, el amable representante de atención al cliente por teléfono y el fontanero honesto, que apretó un tornillo gratis y arregló una gotera que había escuchado durante 6 meses pero que no podía permitirme arreglar hasta ahora. Todo siguió yendo como yo quería. Solo hubo 2 problemas. La primera es que me di cuenta de que a quienes me rodeaban les pasaban cosas malas con más frecuencia. El coche de Beth recibió una rayadura. La madre de mi vecina se rompió la cadera. Mi exnovio, con quien había roto unas semanas antes de que todo esto empezara, perdió de repente su trabajo de 8 años. Siempre había sido consciente de la suerte de mi familia, pero ahora también estaba viendo el otro lado de la cuestión. El segundo problema es que siento que algo está conmigo todo el tiempo, observándome. Empecé a notarlo 1 o 2 días después del accidente, y la sensación se había vuelto más fuerte con el tiempo. A algunos puede que esa sensación les consuele, incluso pensando que es una señal de un ángel guardián. Y tal vez sea eso lo que es, pero a mí no me hace sentir así. Me hace sentir como un insecto bajo un microscopio, y los ojos que me estudian no son necesariamente amables. Podría ser que todo esto esté en mi cabeza, pero no lo creo.
De cualquier manera, necesito obtener algunas respuestas. Intenté llamar a mi abuela, pero está de viaje en Irlanda y la señal de su móvil es mala en el pequeño pueblo en el que se encuentra. Así que me quedo con mi madre. Ya no hablo con ella a menudo. Siempre ha sido una mujer difícil de conocer. A medida que fui creciendo, me di cuenta de que ella tampoco conocía muy bien a su hija. No puede entender por qué no acepto su dinero ni los trabajos que le ofrecen. Y yo quiero hacer mi propio camino en la vida sin que ella me lo dé todo. Y, si soy sincera, quizá también me gusta ser lo único que no le regalan, lo único que no puede ganar. De cualquier manera, me obligué a llamarla y almorzaremos mañana. Con un poco de suerte, jaja, ella podrá decirme qué está pasando o, mejor aún, hacerme darme cuenta de que estoy siendo tonta y de que veo un patrón que no existe. En cualquier caso, estoy escribiendo esto para documentar lo que he experimentado y haré un seguimiento cuando sepa más. Una última cosa. Ayer por la mañana me desperté con un dolor breve pero agudo justo encima del tobillo derecho. Me incorporé, me miré la pierna y vi una marca allí, una línea ondulada de 2,5 centímetros con 2 puntos en medio de las curvas. Quizás sea un rasguño, no lo sé, pero no recuerdo haberme hecho daño en la pierna y parece demasiado uniforme para ser accidental. Combinada con la sensación generalizada de ser prisionera de una mirada invisible, la marca se parece más a una marca de ganado. Pero me estoy adelantando. Veamos qué tiene que decir mi querida madre. Encontré este último escrito al despertarme y sé que habrá más. Siento que el sueño me invade nuevamente, así que me detendré aquí. Publicaré nuevamente cuando pueda. Como siempre, gracias. Aquí está la siguiente parte, y más cosas vendrán a continuación a medida que llegue a mis manos. No sé cuándo ocurrieron estas cosas, pero parece evidente que al menos algunas de ellas sucedieron hace algún tiempo. Aún así, tengo esperanzas de poder extraer algo de estos escritos, y tengo esperanzas para esta chica. Parte 1. https://red.it/8bn47v. Mi madre vivía a unas 5 horas de distancia de mí, en una de las zonas más ricas y de moda de Atlanta. En realidad, tenía otras 2 casas en Estados Unidos y mi abuela tenía otras 4 aquí y en otras partes del mundo, pero siempre volvía a Georgia, a la que le gustaba referirse como su base de operaciones. Así que no fue una sorpresa que tuviera suerte, sí, lo sé, y que ella respondiera al teléfono de su apartamento al tercer timbrazo. Como de costumbre, la llamada telefónica comenzó con un incómodo intercambio de cumplidos, pero me apresuré a decirle que quería ir a verla. Al día siguiente. Que tenía algunas cosas que quería preguntarle. En su silencio pude percibir la mesura de su consideración, pero cuando habló su voz fue serena. Por supuesto que debía ir, pero si podía intentar llegar a la 1 para almorzar, ya que ella tenía planes para cenar y todavía necesitaba hacer algunos arreglos para una función que iba a patrocinar la semana siguiente. Acepté llegar lo antes posible e iba a despedirme de ella, pero escuché el clic de la línea cuando colgó. Cuando llegué esa tarde, me registré en la recepción del edificio y esperé a que llamaran para verificar que mi madre estaba esperando visitas. Unos momentos después, un hombre grande con una chaqueta azul salió de un ascensor cercano y se acercó a mí. Parecía extraño con el abrigo y los pantalones de vestir que llevaba, sus rasgos duros y sus fríos ojos azules enmarcados por un cabello rubio muy corto y un aire de violencia apenas contenida. Miré el pecho de su chaqueta y vi el logotipo de su empresa bordado en pequeñas y discretas líneas de hilo plateado. Tattersall Security. Me dio un gesto con la cabeza y una sonrisa superficial cuando llegó a mi lado, identificándose como el jefe del equipo de seguridad de mi madre. Pensé en hacerle preguntas, pero decidí guardárselas para ella.
Me llevó de vuelta al ascensor y subimos a la zona del ático, que comprendía los 3 pisos superiores del edificio. Un par de hombres más, que claramente eran de seguridad, estaban de pie cerca de la entrada de la zona y, mientras íbamos de una habitación a otra, vi a otra pareja de miembros del personal doméstico que no reconocí. Esto también me pareció un poco extraño, ya que había mantenido la misma ama de llaves y el mismo mayordomo /diagonal ballet desde antes de que yo fuera a la universidad. Luego estábamos de nuevo afuera, en un gran patio, mi madre sentada en una mesa con el ceño fruncido frente a una computadora portátil. Había pasado un tiempo desde la última vez que había visto a mi madre, y me quedé asombrado de nuevo por lo hermosa que era y lo joven que parecía. A sus 58 años parecía tener la mitad de su edad, con un cabello abundante y color miel que le caía sobre los hombros y acunaba sus rasgos perfectos. Grandes ojos grises, una nariz elegante que se alzaba sobre unos labios anchos y curvados que siempre parecían estar a punto de reír, lo cual era extraño, ya que rara vez había oído reír de verdad a mi madre. Aún así, era una mujer sorprendente, y su efecto en la mayoría de los hombres y en algunas mujeres era tan claro y palpable como natural. Sin embargo, a pesar de eso, no sé si había salido o estado con alguien desde que mi padre murió cuando yo tenía 17 años. Cualesquiera que fueran sus defectos, creo que lo amaba de verdad, y creo que perderlo rompió algo en ella. Si bien no habíamos sido muy cercanas antes de eso, fue después de su muerte que sentí que el muro entre mi madre y yo se endurecía hasta convertirse en algo mucho más denso y frío al tacto. Esa fría distancia nunca fue más obvia que cuando estaba con ella en persona, sintiendo su mirada pesándome en esos momentos antes de que hablara. Me alegro de verte, Elisa. Por favor, ven a darme un abrazo. Hice lo que me pidió y me senté frente a ella. Volvió a concentrarse en el portátil por un momento y luego lo cerró de golpe. Entonces, ¿a qué debo la visita? No es que no me alegro de verte, pero debo admitir que fue inesperado. Durante el trayecto en coche, estuve pensando en cómo abordar el tema y, al final, decidí que lo mejor era hacerlo de forma directa. Sabía que mi madre sabía lo que estaba pasando, o al menos sabía mucho más que yo. No había forma de que hubiera vivido con esto durante tanto tiempo y no se hubiera dado cuenta de al menos una parte. Así que mi plan era empezar a hablar del tema sin muchos preámbulos y seguir insistiendo hasta que se diera y me contara lo que estaba pasando. Estaba a punto de abrir la boca cuando volvió a hablar. Espera, eso es mentira. Y es injusto contigo. Sé por qué estás aquí. Ahora tienes suerte, ¿no? Tuve suerte. La frase era una descripción sucinta pero acertada de la situación, y me pareció que casi sonaba como si la suerte fuera una enfermedad. Lo cual tal vez lo sea. Todo lo que dije fue, sí, la tengo, ¿qué es? Ella sonrió, con su sonrisa radiante y cautivadora que me atraía incluso sabiendo que no tenía nada que ver con lo que ella estaba pensando o sintiendo, y extendió la mano para darme una palmadita en la mano. Bueno, es solo eso, no. Es suerte. Nuestra familia, las mujeres de nuestra familia, siempre han tenido suerte, tal como solías decir cuando eras niña. Retiré la mano y la frustración acentuó mi tono. No es solo suerte. O al menos no es suerte normal. No soy estúpida y tienes que decirme qué está pasando. Ella frunció el ceño ante mi tono y levantó la mano. No dije que fuera una cuestión de suerte normal. Y eres mi hija. Obviamente no eres estúpida. Pero tampoco es algo de lo que debas preocuparte o que puedas controlar. Cuando las mujeres de nuestra familia llegan a cierta edad, simplemente se activa. Y sí, cuesta acostumbrarse, y tienes que tener cuidado de no ser demasiado llamativa con eso. Pero al final del día,
realmente es una bendición. Señaló a su alrededor a todos los ricos que la rodeaban, como para decir que la prueba estaba en el pudín. Esto lastima a la gente. Ya lo sabes. Es como si el hecho de que seamos más afortunados hiciera que otras personas a nuestro alrededor fueran menos afortunadas. No actúes como si no te dieras cuenta de eso. Los ojos de mi madre se endurecieron mientras se inclinaba hacia mí. Crece. Sí, me doy cuenta de eso. También me doy cuenta de que el mundo es un lugar jodidamente duro y no me necesita a mí ni a mi suerte para que le pasen cosas malas a la gente buena. Y más allá de todo eso, ¿qué opción o qué voz tengo al respecto? ¿Estás deseando cosas malas a la gente? ¿Estás haciendo que la gente resulte herida o muerta? No. Solo estás viviendo tu vida. Y si algo fuera de tu control te da la suerte de otra persona o como sea que funcione en realidad, porque puede que te sorprenda saber que no tengo todas las respuestas. Entonces, ¿qué debo hacer al respecto? ¿Matarme? ¿Arruinar mi vida porque no merezco ser feliz? ¿Qué exactamente quieres que haga? Su voz se había elevado y quebrado al final, y nos quedamos sentados en silencio durante varios segundos. Esta era más emoción de la que había visto en ella en años. Lo siento. No te estoy acusando de nada. Solo que, tengo miedo. Y siento, que algo me observa todo el tiempo ahora. Y tengo esto. Me levanté la pernera del pantalón para mostrar la marca sobre mi tobillo. Había palidecido un poco, pero todavía era visible a la luz de la tarde. Me recordó a un símbolo del yin y el yang que se había roto a lo largo de su centro curvo y se había enderezado en una sola línea serpenteante. Levanté la vista y vi a mi madre mirándome la pierna con una expresión que era una mezcla de desagrado y miedo. Sí, las marcas. Aparecen una vez al año, normalmente cerca de tu cumpleaños. Llevaba pantalones cortos y levantó las piernas para que yo las viera. Solo pude ver los más tenues fantasmas de las marcas en sus piernas. Parecían estar una al lado de la otra en filas, en la medida en que se podían ver. Puedes eliminarlas con láser. Cuando eras pequeña, tenía que usar maquillaje y medias, pero la tecnología es algo maravilloso. Puedo recomendarte un buen cirujano que no hará preguntas. Pero no te preguntas qué es. ¿De qué forma formamos parte? Ahora parecía cansada, se reclinó en su silla y suspiró. No realmente. He vivido con esto durante 28 años, he aceptado lo bueno y lo malo, y mi curiosidad se extinguió hace mucho tiempo. Iba a hacer otra pregunta cuando algo me llamó la atención. ¿Esto es lo que le pasó a papá? Pregunté sin pensar en cómo sonaba. Mi madre parecía como si la hubiera golpeado en la cara. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas mientras se levantaba de la mesa, con los puños y la mandíbula apretados. Salir. En cuestión de segundos, un guardaespaldas se colocó a mi lado y me guió con delicadeza pero firmeza a través del condominio hasta el ascensor. Mi propia visión estaba borrosa y bajé en silencio. En las semanas transcurridas desde entonces, no he vuelto a hablar con mi madre, a pesar de los repetidos intentos de disculparme o explicarme, pero eso no fue lo peor. Fui al gimnasio y un tipo que estaba levantando pesas en la parte trasera empezó a gritar cuando sus pies se resbalaron de la máquina de prensa de piernas y sus rodillas fueron aplastadas por 500 libras de metal. Empecé a caminar en un parque local, lo cual era agradable y relajante, hasta que me di cuenta de que al menos una vez a la semana veía un pájaro muerto o una ardilla cerca de mi camino. Lo peor fue el incendio. Iba caminando hacia el banco que estaba a la vuelta de la esquina desde el trabajo cuando oí una sirena. Luego 2, luego 3. Al doblar la esquina, vi humo saliendo de una ventana del cuarto piso.
Décadas antes había sido un gran almacén, pero unos años atrás se había convertido en apartamentos caros. Ahora esos apartamentos estaban en llamas y podía oír a una mujer gritando desde el piso superior. Al principio no entendí lo que estaba diciendo, pero luego lo entendí. Salva. Bebé. Atrápala. Para entonces ya podía ver que se estaba quemando. Vi cómo arrojaba a un bebé por la ventana y una llamarada se extendía, persiguiendo al niño y prendiéndole fuego. No lloró, y me digo a mí misma que ya estaba muerta por el humo, pero creo que lo vi moverse por un momento cuando chocó contra el cemento de abajo. Cuando volví al trabajo más tarde esa mañana, corrí al baño y vomité. Por lo general, soy una persona muy sociable, pero me fui aislando cada vez más, en parte por miedo a que, cuanto más cerca estuviera de alguien, más probabilidades había de que saliera herido. En el aspecto externo, mi vida siguió avanzando sin problemas a cada paso. A pesar de mi exilio, encontré amigos y extraños serviciales a cada paso. A pesar de mi depresión, en realidad me sentía mejor físicamente. Juro que creo que también empecé a verme mejor. Y notaba estas cosas buenas, incluso las apreciaba a veces a pesar de mi insensibilidad, pero eso no me ayudó a sentirme menos solo. Luego vino mi abuela a visitarme. Acababa de regresar de su estancia en el Reino Unido y quería ver cómo estaba su nieta favorita. Siguiendo nuestra broma habitual, le señalé que yo era su única nieta y ella se rió y me dio un abrazo. Nos preparó una cena deliciosa con las provisiones que yo tenía en ese momento y comimos lentamente mientras hablábamos. La mayor parte de la conversación giraba en torno a sus viajes o a mi trabajo. Era lo opuesto a mi madre en muchos aspectos y siempre había sido muy cercana a ella, aunque su constante movimiento significaba que a veces pasaba largos periodos sin verla en persona. Había dudado si preguntarle sobre lo que nos estaba pasando, para no arruinar la primera diversión que había tenido en meses, pero cuando lo hice, ella simplemente sonrió y asintió. Me preguntaba cuándo me lo preguntarías. Tu madre me dijo que habías hablado con ella. Ella tampoco está muy contenta contigo en este momento, aunque eso pasará con el tiempo. Pero me alegro de que me lo hayas preguntado. Sentí que me estremecía al oír mencionar a mi madre, pero me obligué a seguir adelante. Entonces, ¿puedes contarme más de lo que ella dijo? La mujer asintió y sus ojos, normalmente brillantes y traviesos, se volvieron más serios. Puedo. No necesariamente porque sepa más, pero tu madre tiene problemas para hablar de eso. Me pregunto si no se miente a sí misma sobre algunas partes del asunto. ¿Qué partes? Ella juntó las manos y suspiró. Cuando era joven, más joven que tú, me pasó. Le había pasado a mi madre y a su madre antes de eso. No sé cuándo fue antes, y no sé cómo empezó ni de dónde viene. Pero por mi experiencia, lo que he aprendido y lo que he observado con tu madre y ahora contigo, así es como funciona. ¿Te aparece entre los 15 y los 30 años, o eso parece? Y una vez que empieza, dura 30 años. No es la suerte, una vez que la tienes, es tuya para siempre. Pero el resto, la sensación de que algo te pasa, las marcas, que la gente que te rodea recibe un trato injusto, eso simplemente se detiene. Y, honestamente, la mala suerte para los demás parece ser mucho peor durante los primeros meses después de que empieza. Parece, bueno, estabilizarse hasta cierto punto. No voy a decir que la gente no siga sufriendo más de lo normal, pero no es nada parecido a lo que te debe parecer ahora mismo. En este momento, es más intenso y también eres muy sensible al respecto, por lo que das por sentado que cada pequeña desgracia está relacionada contigo. Te digo que no es así.
El mundo es un lugar duro y no te necesita a ti ni a tu suerte para que le pasen cosas malas a la gente buena. Fruncí el ceño ante eso. Eso es lo que dijo mamá. Ella sonrió. Bueno, después de todo, tiene algo de sentido común. Hizo una pausa y luego sacudió la cabeza. Necesito ser honesta y contarte todo. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Qué es todo esto? Bueno, en primer lugar, no soy hija única, al menos no técnicamente. Tampoco lo es tu madre ni tú tampoco. Todas éramos gemelas. Hasta donde he podido averiguar, las mujeres siempre han tenido gemelos, pero solo un hijo sobrevive al parto. Siempre es una niña, y siempre es el único hijo que la mujer tiene. No sé por qué, solo que así es. Sentí que iba a vomitar. Entonces todos esos bebés, lo sé, cariño. Lo sé. Es mejor no pensar demasiado en ello, porque no se puede evitar. Pero algunas cosas sí se pueden evitar. Vayamos a la sala de estar y te contaré el resto de lo que sé. Si eres como yo, y sé que lo eres, probablemente estés lidiando con este periodo de adaptación aislándote de todos los que te rodean. ¿Estoy en lo cierto? Asentí con tristeza. No quiero causarle daño a la gente. Mi abuela se acercó al sofá y me dio unas palmaditas en la pierna. Lo entiendo. Lo entiendo. Pero hay varias cosas que debes entender. En primer lugar, no puedes controlar esta cosa y no puedes dejar que te controle a ti. Si lo que sea, no decide quién sale lastimado en función de lo que quieras o no quieras, y no se limita a las personas con las que tienes contacto físico o incluso a las personas que conoces. La distancia es parte de ello, sí, pero no es confiable. Cuando tenía 40 y tantos años, pasé unos 5 años obsesionándome con qué tipo de patrón debe haber debajo de todo esto. Por supuesto, en aquella época no teníamos cosas sofisticadas como Internet, pero empecé a recibir todos los periódicos en un radio de 100 millas. Luego, 500. Luego, 1000. Para entonces, ya era buena para detectar los malos. Las veces en las que sentía que era probable que yo fuera la causante de que un accidente leve se convirtiera en un funeral o que un mal cableado se convirtiera en un incendio en la escuela. En parte, eso se debía a que yo adivinaba o me sentía culpable. Por eso estaba obsesionada en primer lugar, por supuesto. Pero creo que uno desarrolla una sensibilidad hacia eso, casi como si pudiera ver un cordón delgado e invisible que se extiende hacia ti o lo que sea que acecha detrás de tu hombro. Su mirada había comenzado a desviarse hacia una distancia invisible, pero se apartó y me sonrió rápidamente. Pero me estoy desviando. Tengo 86 años, así que no me tomes a mal. Así que llevaba un registro de estos acontecimientos negativos a partir de los periódicos, de las personas que conocía, de cualquier fuente de información, de toda esta mala suerte, y con el tiempo lo fui descubriendo. No hay un patrón. A veces pasaban semanas sin que sucediera nada fuera de lo normal. Luego ocurrían 5 cosas en un día. A veces le sucedían a gente que conocía, a veces le sucedían a gente que vivía a 2 estados de distancia. No había ni rima ni razón, simplemente sucedían. Ella hizo una pausa y yo hablé. Entonces, ¿cómo sabes que realmente estaba relacionado contigo? Quiero decir, sé que dijiste que lo sentías, pero ¿cómo lo sabes con seguridad? La mujer se encogió de hombros y sonrió tristemente. Supongo que no lo sé con seguridad, aunque si me equivoco, significa que tengo menos cosas malas en mi conciencia, así que eso es algo bueno al final. Pero créeme, me siento bastante segura, en parte debido a mis viajes. Sabes que siempre he viajado mucho. Bueno, como dije, durante 30 años solo tienes las partes negativas de esto,
y en mi caso empezó cuando tenía 17 años, así que a los 47 ya había terminado con todo, salvo la buena suerte. Pero para entonces ya llevaba años buscando un patrón y, como tú, dudaba de poder confiar en mi sentido de lo que estaba y lo que no estaba conectado. Además, mi información era muy limitada. No es como si los problemas y enfermedades más pequeños de la gente salieran en el periódico. Solo veía los ejemplos más sensacionalistas de los artículos y el puñado de relatos más personales que recibía de personas que conocía. Había muchas lagunas. Así que fue entonces cuando comencé a viajar. Como era natural, tenía mucho dinero, estaba en una posición privilegiada para ampliar mi investigación. Planifiqué un programa de viajes para 2 años que seguía la misma rutina en cada lugar. Empecé por ir a Roma, Italia. Recogí periódicos de la zona un mes antes, el mes que estuve allí y un mes después de irme. Mientras viajaba, era más difícil conseguir que me entregaran todo, incluso con las cantidades que pagaba, pero con el tiempo fui desarrollando una imagen clara. La mala suerte me seguía los talones como un perro hambriento. Cuando llegué, la desgracia me siguió. Cuando me fui, el perro se fue conmigo. Reprimí un escalofrío y tragué saliva, con la lengua seca en la boca. Sin darse cuenta, mi abuela continuó. Llevé la cuenta de las cosas hasta los 56 años, pero, por supuesto, todo había parado mucho antes. Para entonces, tu madre lo tenía, y no mucho después de que tú nacieras. Suspiró, y esperaba que la pasara por alto, que te pasara por alto a ti. Pero era una esperanza tonta. Hizo una pausa y bebió un sorbo de su vaso, mientras sus ojos oscuros me observaban por encima. Y creo que te he asustado más, no menos. Lo siento, cariño. Me saqué de encima la parte mala primero. Ahora viene bueno, si no la buena, al menos la mejor parte. 1, dijo levantando un dedo mientras hablaba, la mala suerte nunca afectará a tu hija. No tendrán nuestra suerte especial hasta que les llegue, pero tampoco deberían tener una mala suerte anormal. Supongo que, sea lo que sea, protege la línea de esa manera. En segundo lugar, puedes encontrar el amor y todo irá bien. Algo que me dijo mi madre, y que he comprobado que es cierto, es que la mala suerte nunca tocará a la persona que más amas. Así que si encuentras a esa persona especial, esa persona verdaderamente especial, estará a tu lado. No sé si puede cambiar de persona a persona con el tiempo, o cuáles son las reglas, pero creo que funciona. En tercer lugar, dijo, levantando un tercer dedo con una cálida sonrisa, no estás sola en esto. Te ayudaré a superarlo lo mejor que pueda y, aunque no tenga todas las respuestas, contar con alguien con quien hablar puede ser de ayuda. De repente sentí que mi visión se nublaba por las lágrimas y me incliné hacia ella, abrazándola con fuerza. Ella me devolvió el abrazo y me acarició el cabello. No pasó mucho tiempo antes de que me quedara dormida. Cuando me desperté estaba tumbada en el sofá, con una manta encima. Me di la vuelta y vi una nota de mi abuela. Decía que había decidido dejarme durmiendo, pero que la llamara en los próximos días y que nos volveríamos a reunir. Todavía parpadeando con los ojos vidriosos, fui a la cocina y vi por el reloj y la luz que entraba desde fuera que era la mañana siguiente después de nuestra cena. Me quedé un momento mirando tristemente el frigorífico, debatiendo si tomar cereales o no desayunar, cuando de repente me dio un vuelco el estómago. Corrí al baño y tomé la decisión de último momento de vomitar en el lavabo porque no habría llegado al inodoro. El olor del vómito me golpeó y volví a vomitar, luego una tercera vez. Prácticamente no vomité y ahora había vomitado 2 veces en pocos días. Mi primer pensamiento fue que tenía un virus estomacal, pero luego me asaltó un pensamiento terrible.
20 minutos hasta la farmacia y, después, por impulso, fui al baño para hacerme la prueba. Oriné en la tira reactiva. Me temblaba tanto la mano que estaba segura de que ni siquiera se registraría. Pero antes de que se acabara el tiempo asignado, ya tenía una respuesta, positiva. El palo no me lo podía decir, pero yo sabía que serían gemelos. El resto del día fue una confusión de tristeza y ansiedad. Había salido de la farmacia con la sombría idea de que debía ir a una clínica de abortos o comprar un billete de lotería, y me sentía asqueada conmigo misma por pensar eso. Aún así, una parte de mí no podía evitar sentir que estaba asesinando al menos a un niño al tener cualquiera de ellos, al menos si realmente había dos como sospechaba. Al final, decidí llamar y conseguir una cita con el médico para la semana siguiente antes de caer en un estupor depresivo en mi cama. No llamé a mi madre ni a mi abuela, pero más tarde esa noche se me ocurrió que debía llamar a Brad. Cuando me enteré de que Brad había perdido su trabajo, me sentí culpable. Tal vez fuera por mi culpa o tal vez no, pero lo había visitado, habíamos hablado y, finalmente, tuvimos sexo. Supe de inmediato que había sido un error, y Brad, que claramente vio esto como una señal de que íbamos a volver a estar juntos, se lo tomó muy mal cuando le dije que era algo aislado, no el primer paso para volver a estar juntos. Desde entonces no había hablado con él, pero necesitaba hacerlo ahora, porque, aunque habían pasado más de 2 meses, no había estado con nadie más antes ni después. No le conté ningún detalle por teléfono, solo que necesitaba hablar con él si podía reunirse conmigo al día siguiente. Aceptó de mala gana y con un tono cauteloso. Quería saber de qué se trataba, pero me mantuve vaga y le dije que lo vería al día siguiente. Nos conocimos en el patio de comidas del centro comercial en el que él trabajaba ahora, después de haber conseguido un empleo en una tienda de ropa una semana antes. No tuvo un descanso largo, pero terminó siendo una conversación breve. Le dije que estaba embarazada, que no esperaba nada de él, pero que creía que tenía derecho a saberlo. Me preguntó por qué se lo contaba ahora, y le expliqué que lo acababa de descubrir yo misma. Dijo que era una tontería, que probablemente me había acostado con 10 tíos desde que le di una follada por compasión, pero que él era el único que tenía trabajo, así que pensé en colgarle el asunto del cuello. Bueno, que le jodan a eso, y que me jodan a mí. Entonces se puso de pie, con el cuello tenso y rojo, los ojos desorbitados. Nunca lo había visto tan enfadado. Me pregunté por un segundo si me iba a pegar, pero en lugar de eso me escupió y se fue furioso. El escupitajo estaba dirigido a mi cara, pero se había alejado demasiado y había caído sobre mi brazo. Hice una mueca y lo limpié con una servilleta del dispensador que había en la destartalada mesa del patio de comidas en la que estábamos sentados. Unas cuantas personas que estaban cerca miraban vagamente en mi dirección en busca de la fuente de la conmoción, pero no me importaba. Me sentía conmocionada y cansada, pero también enojada. Nada de esto era culpa mía y lo estaba intentando. No merecía ninguna de estas tonterías y no merecía que me hablaran como si fuera una especie de maldito perro, que me llamaran puta y que me escupieran. Me sentí cada vez más furioso mientras conducía a casa, e incluso cuando me fui a la cama esa noche, seguí repitiendo esa escena de él gritándome y escupiéndome mientras caía en un sueño agitado e inquieto. 2 días después me enteré de que, al día siguiente de haberlo conocido, Brad se encontraba en una escalera en el trabajo colgando un soporte cuando se cayó. De alguna manera, su boca se había quedado enganchada en una barra de metal para abrigos mientras caía, empujando el gran disco metálico que estaba al final de la barra hacia arriba a través del paladar y rompiéndole el cuello. Murió más tarde, de camino al hospital. He llamado a mi abuela, pero no he recibido respuesta. Quizá intente hablar con mi madre de nuevo, pero no sé si ella me hablará siquiera. No sé qué hacer,
ni quién leerá esto, pero siento que me aplastan, me aprietan y me presionan más cada día, que me estoy convirtiendo en un agujero negro que solo devora luz y vida. Tiene que mejorar o no sé cuánto tiempo podré aguantar. Última incorporación a esta entrada. Acabo de revisar mi correo de los últimos días y he ganado 2 cruceros diferentes. Así que, a menos que cambie de opinión o me ponga en contacto con mi abuela o mi madre, me marcharé unos días y me iré. No creo que el barco se hunda conmigo a bordo y, al menos, podría vivir en otra parte del mundo durante un tiempo. Escribiré otra actualización pronto, si puedo. Escribo esta entrada en mi 5º día a bordo de Lodestar, un crucero de lujo en el mar Mediterráneo. Nunca había oído hablar de esta compañía de cruceros y no me había apuntado a ningún concurso para ganar ni este ni el otro crucero que había ganado por correo, pero entre los dos, este estaba más lejos de casa, así que ganó. Quería estar lejos de todo lo que me resultaba familiar, lejos de mí misma si era posible. Por supuesto, ha sido todo lo contrario. El viaje empezó bastante bien. Volé desde Atlanta con el corazón acelerado mientras el avión despegaba. No dejaba de rondarme la idea de todos los vuelos que se estrellaron y en los que solo sobrevivieron unas pocas personas. No estaba muy preocupada por mí, pero no quería ser responsable de que las personas que me rodeaban resultaran heridas o murieran. Mentiría si dijera que fue un vuelo agradable, ya que me ponía tensa al menor ruido o temblor de turbulencia, pero, aparte de oír a varias personas quejándose de pequeños inconvenientes, como que se les había apagado el teléfono o que algo no iba bien con la comida, el viaje transcurrió sin incidentes. Aterrizamos en Barcelona y desde allí tomé un taxi hasta el muelle donde estaba el barco de embarque. Después de pasar por el check-in inicial y entregar la maleta que había traído, subí por una serie de pequeñas rampas hasta el barco. Era hermoso, parecía más un hotel de lujo que un gran barco hasta que mirabas por una ventana. El barco salió del puerto y, aunque ocasionalmente podía sentir el ligero movimiento del agua por la que nos deslizábamos, no sentí señales del mareo que había tenido las pocas veces que había estado en el agua cuando era niña. Sentí una combinación de gratitud y amargura al adivinar la razón del cambio, pero dejando de lado el pensamiento traté de concentrarme en explorar el barco. El barco era realmente enorme, lleno de habitaciones, 3 restaurantes, un casino, 4 piscinas e incluso una pequeña pista de hielo en uno de los niveles inferiores. Consideré la posibilidad de intentar matar el tiempo en el casino, pero se me revolvió el estómago ante la idea de tener el recordatorio constante de que había ganado. En lugar de eso, subí a una de las cubiertas superiores y miré el agua. Es junio mientras escribo esto y el clima ha sido cálido pero no caluroso, con el aire fresco que viene del mar siendo suave y refrescante. Sentí que comenzaba a relajarme un poco y, a medida que las horas pasaban sin incidentes, comencé a disfrutar de la vida, o al menos a no odiarme tanto. Al día siguiente aterrizamos en Italia, cerca de Florencia, y aunque me debatía sobre si bajar del barco o no, me alegré de haberlo hecho. La ciudad era hermosa, con un gran peso de historia y arte en cada esquina. Empecé con uno de los grupos de turistas del barco, pero me sentí incómoda entre tanta gente. Me separé por mi cuenta y recorrí algunas de las calles más pequeñas, alejadas de las plazas principales, entrando y saliendo de las tiendas y cogiendo un sándwich para comer mientras caminaba. Estando sola, con tantas cosas que me distraían, me sentí realmente bien por primera vez en meses. Los 2 días siguientes fueron muy parecidos. El barco hizo escala en Roma y luego en Venecia, y yo pasé días de turismo en solitario y tranquilos. El 4.º día completo en el mar se denominó en realidad un día en el mar, ya que el barco no atracó en ningún puerto durante su camino hacia una parada en la costa de Croacia. Naturalmente, eso llevó a mucha gente a aprovechar el día para relajarse en las piscinas, y yo no fui diferente.
Me había instalado en una tumbona, lejos de otras personas, con la cara apenas cubierta por una sombrilla cercana. Aún no se me notaba el vello y mis viejos trajes de baño todavía me quedaban bien, pero aún así me sorprendía lo poco que me importaba mi aspecto. De vez en cuando veía a un chico mirándome, sopesando sus posibilidades si venía a visitarme, pero claramente mi expresión les decía todo lo que necesitaban saber. Me recordaba a mi madre. Nunca se reía ni sonreía de verdad, solo ponía cara según fuera necesario para la tarea en cuestión. Había cerrado los ojos, tratando de apartar esos pensamientos y tal vez echarme una siesta, cuando el fuerte olor a canela llegó a mis fosas nasales. El olor era tan fuerte y penetrante que me incorporé y abrí los ojos casi involuntariamente. Fue entonces cuando encontré a la joven parada cerca. Su sonrisa parecía genuina mientras soltaba una risa leve. Señaló la silla que estaba junto a la mía. ¿Está ocupada? Sacudí la cabeza y ella se dejó caer, esparciendo su cabello detrás del borde superior de la silla y recostándose. Pensé que era extraño que eligiera ese lugar cuando había muchas sillas libres, pero estaba a punto de volver a acostarme solo cuando ella habló de nuevo. Entonces, ¿qué olor es? Me quedé paralizado a mitad de la sesión y me volví hacia ella. ¿Qué? Se dio la vuelta y apoyó la cabeza en la mano mientras me miraba. Parecía tener unos 20 años y era bastante guapa, pero también parecía extraña. No solo por lo que decía, sino por su actitud. Sus movimientos, la cadencia de sus palabras, todo parecía un poco fuera de lo que yo esperaría de alguien de su edad. Entonces volvió a hablar. Cuando subí, percibiste un olor fuerte, ¿verdad? ¿Qué era? Parpadeé. Canela. Ella se rió y asintió. ¡Qué suerte! A veces huele a basura quemada o a excremento de perro, o a queso fuerte. Odio el queso, excepto el americano, que de todos modos es principalmente de plástico, ¿no? Me sentí como si me hubiera topado en medio de una conversación que ella estaba teniendo con otra persona. No entiendo. La mujer negó con la cabeza. Lo siento, no quiero parecer misteriosa ni rara. Solo tenía muchas ganas de hablar contigo. Me estaba volviendo loca. Se detuvo un minuto y miró a su alrededor antes de continuar. Cuando me acerqué a ti, sentí olor a coco. Los que tenemos, la suerte es como la llamamos la mayoría. Podemos oler cuando estamos cerca. Nunca puedes predecir cuál será el olor y, una vez que lo sientes, siempre es el mismo para esa persona. Así que, de nuevo, es mejor que olieras a canela que a mierda de perro cuando aparecí, porque eso puede pasar. Soltó otra carcajada. Mi mente estaba acelerada y no estaba segura de qué creer ni qué decir. No quería admitir nada por si se trataba de un malentendido o una trampa, pero tampoco quería dejar pasar la oportunidad de aprender más sobre lo que estaba pasando. Al final, simplemente dije sin convicción, no huelo a mi madre ni a mi abuela. La cara de la mujer se tornó más seria por un momento antes de volver a iluminarse. Bueno, no, eso no sucede dentro de tu propia familia. No sé por qué, pero no sé por qué se producen los olores en primer lugar. Me observó por un momento. ¿Te dijeron que había otras familias como la tuya? Negué con la cabeza y ella se acercó a darme una palmadita en el brazo. Bueno, esto es aún más raro para ti. Lo siento. Se incorporó hasta quedar sentada, doblando las piernas debajo de ella. Vale. Hay otras familias que también lo tienen, igual que la tuya. No muchas, por supuesto. Conozco a unas 8. Bueno, ahora 7. Frunció el ceño, pero insistió. Para responder a algunas preguntas que puedas tener de entrada,
Sí, siempre son chicas. Sí, las reglas son las mismas para todos. Sí, muchas cosas apestan, pero puedes aprender a vivir con ello y usar las reglas a tu favor. La chica sonrió como si acabara de terminar un discurso de ventas, lo que en cierto modo había hecho. Me encogí de hombros en respuesta. Supongo. Estoy muy cansada. Me siento muy culpable por todas estas personas a las que lastimo. Ella asintió. Es comprensible. Lo entiendo perfectamente. Pero una vez que aceptas que la gente sale lastimada y que puedes influir en quienes son, se vuelve más fácil canalizar lo malo hacia algo más positivo. Al notar mi mirada confusa, continuó. Está bien. Vaya. Te dijeron muy poco. Volvió a poner los pies en la silla y se giró para mirar hacia la piscina. Muy bien, ¿ves al hombrecillo del otro lado de la calle, sentado junto a la barra, el que lleva gafas? Asentí. Sí, y volvió a mirarme. Entonces, es un pederasta convicto. 2 meses después de que le pusieran en libertad condicional, recibió una carta en el correo diciendo que tenía un crucero gratis. Este crucero. Suerte, ¿verdad? Me guiñó el ojo. Ahora, durante su viaje, me propuse hablar con él unos minutos, asegurarme de tener un recuerdo claro y sentir empatía por él. Y dentro de unos días, cuando esté de vuelta en casa, mintiendo a su oficial de libertad condicional diciendo que no ha salido de la ciudad, y mucho menos del país, tendrá muy mala suerte. Y esa será su historia. Pero ¿cómo? Pensé que no lo controlábamos. Ella movió la mano de un lado a otro. Lo hacemos y no lo hacemos. Va a suceder de todas formas. No podemos detenerlo, eso es seguro. Pero puedes canalizarlo en gran medida. Si te vas a dormir pensando en alguien y sientes una profunda ira u odio hacia él, la mayoría de las veces, lo van a reventar al día siguiente o 2, y descubrirás que muy pocas cosas más suceden si le das una dirección a lo malo con regularidad. Pensé en Brad y sentí náuseas, pero insistí. Entonces, ¿cómo lo elegiste? ¿Cómo supiste de él en primer lugar? La chica sonrió. Oh, este es mi barco. Mi línea de cruceros. Es semi-rentable, pero su verdadero propósito es que 1 o 2 veces al año también hago un crucero. En esos viajes, me aseguro de que aparezcan una docena de personas que puedan ir a mi lista. Pedófilos, asesinos, gente sin la cual el mundo es mejor. Y hablo un poco con ellos, consigo lo suficiente para poder poner algo de sentimiento detrás cuando llegue el momento. Y luego se van a casa. Luego, algún tiempo después, puede ser una semana o unos meses, haré mi parte, y ellos alimentarán lo que sea que esta cosa sea realmente. Me quedé un momento pensando en todo lo que decía. Era verdad. ¿Y por qué su madre o su abuela no le habían contado nada de eso? No sabía qué creer ni si podía confiar en esa mujer. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Su sonrisa se hizo más amplia. 52 años, más o menos. Mi madre lo hizo un poco antes de morir, y sé que otras familias también hacen variaciones de esta técnica, pero me gusta pensar que lo he perfeccionado. Estoy ayudando al mundo y también a mí misma. Contuve la respiración mientras ella hablaba. ¿Cuántos años tienes? 73. Hizo una pausa y levantó una mano. Sé cómo suena, ya que eres tan nueva en todo esto, pero he estado haciendo esto prácticamente desde que me pasó, y hay ciertos beneficios en dirigirlo más allá de tu conciencia. En realidad no envejeces. Y tu cuerpo puede incluso volverse más joven y fuerte dependiendo de la frecuencia con la que lo hagas. Además, realmente te hace lucir mejor,
o al menos más cerca de cómo te gustaría lucir. No te verás como una persona totalmente diferente, sino más como la mejor versión de ti misma. Y créeme, algunas personas tienen un rango muy amplio que pueden recorrer en ese sentido. Antes de que esto me golpeara, mi cara parecía como si alguien se hubiera cagado desde lo alto de un árbol feo. Se dio la vuelta para mirarme, con el rostro serio de nuevo. Mira, sé que esto es un montón de cosas para asimilar. Si no fuera por todo lo que has pasado, pensarías que todo es una mierda inventada. Pero te he estado observando y creo que has visto lo suficiente para saber que lo que te digo es posible. Solo tienes que decidir cuánto puedes confiar en él y en mí. La miré con el ceño fruncido. No sé hasta qué punto puedo confiar. ¿Por qué me has estado vigilando? La mujer suspiró y por primera vez se veía verdaderamente triste. Yo solía ser la mejor amiga de tu madre. Ella no se enteró de todo esto hasta unos pocos meses antes de que le pasara, pero nuestras familias siempre se han llevado bastante bien, así que fuimos esa presentación. Ella y yo nos hicimos amigas muy rápidamente. Siempre me olía a algodón de azúcar. Sonrió, sus ojos brillaban. Yo estaba con ella cuando conoció a tu padre. Era guapo y un buen tipo. Ella lo amaba tanto. Se detuvo y se frotó los ojos. Pero sucedieron cosas y ella cortó lazos con todos. Incluso conmigo. Ella estaba embarazada de ti en ese momento, así que nunca pude conocerte hasta ahora, pero siempre he estado atenta. ¿Qué cosas sucedieron? Estoy harta de que la gente no me cuente todo. ¿Qué pasó entonces que cambió todo tanto? Ella sacudió la cabeza antes de que yo terminara. Lo siento, Elisa, pero no puedo entrar en detalles. No conozco todos los detalles, y aunque los conociera, eso es algo que tu madre debería contar. No será fácil para ella, pero creo que si la presionas, será honesta. Me reí con amargura. Ni siquiera me devuelve las llamadas. La única persona que me habla, además de ti, supongo, es mi abuela. La mujer endureció su rostro y su expresión se oscureció. Bueno, pues ve con ella. Haz que hable. Después de que hayas hablado con ella, estaré encantada de hablar contigo de nuevo, para ayudarte en todo lo que pueda. Pero, por favor, si no te tomas en serio nada de lo que he dicho, escúchame, no confíes en esa otra mujer, a la que llamas abuela. Abrí mucho los ojos. ¿Qué? ¿Por qué? Ella es mi abuela. Siempre me ha cuidado. Ella negó con la cabeza. No. No lo es y no lo ha hecho. ¿Qué estás diciendo? Ella extendió la mano y me agarró la mía con fuerza. Lo que digo es que esa maldita perra no es tu abuela y que es extremadamente peligrosa. Eso es lo que digo. Han pasado varios días desde mi última entrada y ya llevo casi una semana en casa mientras escribo esto. Me quedé en medio de una conversación con Rosalind, que se negó a responder más preguntas por ahora y se fue poco después de decirme su nombre para que pudiera confirmar su identidad con mi madre. No sabía hasta qué punto podía confiar en lo que decía y la idea de que mi abuela no era quien yo creía que era. Bueno, me sacudió, pero no sabía si alguna vez podría creerlo. Y si estaba equivocada o mintiendo sobre eso, ¿cuánto peso podía darle al resto? Aún así, necesitaba intentar hablar con mi madre de nuevo de todos modos, así que esto al menos me dio un propósito más fuerte para hacerlo. 2 días después, ya había bajado del barco y al día siguiente estaba de nuevo en casa de mi madre en Atlanta. No había llamado antes y hubo un retraso en la recepción porque se llevaban y traían mensajes al piso de arriba, pero al final me escoltaron hasta arriba y me llevaron hasta donde estaba mi madre, que estaba sentada en un sofá leyendo una tableta.
La habitación probablemente estaba destinada a ser una especie de biblioteca, pero sin libros parecía vacía y lúgubre. Le venía bien a la mujer que la ocupaba. Mi madre había perdido parte de su falso brillo desde la última vez que la vi. Me miró, no con crueldad, pero con un cansancio al que no estaba acostumbrada. Dejó la tableta y dio unas palmaditas en el sofá que estaba a su lado. Ven y siéntate. Me alegro de que estés aquí. Miró al guardia. Estamos bien. Déjanos en paz. El hombre dudó. He dicho que te vayas. Asintiendo en silencio, el hombre volvió a entrar por la puerta y la cerró tras él. Todo el intercambio fue extraño, pero quería decir algunas cosas antes de que la conversación se desviara de nuevo. Mira, lamento cómo quedaron las cosas, levantó la mano para silenciarme. No, fue culpa mía. Reaccioné de forma exagerada, la culpa me ha vuelto susceptible y de mal carácter. Esas cosas no son culpa tuya. Se acercó y me frotó la espalda con la palma de la mano. Hay cosas que necesito decirte. Debería haberte dicho hace mucho tiempo, y sin duda necesito decírtelo ahora que tú también estás involucrado. Asentí, pero sentí que necesitaba decir algo primero. Conocí a Rosalind. Fui a un crucero y era su barco. Me contó algunas cosas. Dijo que era tu amiga. Sus ojos se abrieron de par en par cuando hablé y, cuando dije amiga, vi que su rostro se llenaba de lágrimas. Después de un momento, recuperó la compostura y asintió. Lo era. Era mi mejor amiga. Una de las pocas personas con las que podía hablar de todo esto antes de conocer a tu padre. Y no estoy segura de todo lo que te dijo, pero probablemente sea mucho de lo que voy a decirte. Le interrumpí, dijo que había pasado algo, creo que algo malo, pero nunca supo qué exactamente y dijo que era tu deber de contármelo, no a ella. Pude ver que el alivio iluminaba sus rasgos mientras se relajaba un poco. Eso suena propio de ella. Y probablemente sabe más de lo que deja ver. Su familia siempre ha sido buena para obtener información sobre todos. Pero en cualquier caso, necesito decírtelo. Tenemos un tiempo limitado, asentí, queriendo hacer más preguntas, pero permanecí en silencio. En primer lugar, esta habitación es la única que no tiene micrófonos ocultos, y eso es solo porque he desactivado la vigilancia por el momento. La revisan cada 2 días, pero esperé para hacerlo hasta saber que estabas aquí para verme de nuevo. En cuanto a quiénes son esos sellos, debes entender que estos guardias no son míos. En realidad no son guardias en absoluto, son carceleros. Es la misma razón por la que ya no tengo el mismo personal en la casa, la misma razón por la que ya no viajo. Las cosas se han vuelto mucho más restrictivas en los últimos meses. ¿Pero cómo y por qué? Su expresión se tornó enojada. Hay otros intereses en juego aquí, además de nosotros o incluso de las otras familias que están marcadas como nosotros. Así que no lo sé todo. Pero sé quién me encarceló. Es la mujer que conoces como tu abuela. No es tu abuela. En realidad es tu tatarabuela, Emily Burke. ¿Cómo es eso posible? Bajó la mirada y su voz se hizo más débil. La ira se redujo a un residuo de humo en los bordes de sus palabras. Con mi ayuda. Cuando todo esto me pasó, Emily estuvo allí para mí. Ella era mi bisabuela, y sí, siempre me había parecido mucho más joven que su edad, que era alrededor de 90 cuando yo tenía 10, pero sabía que las mujeres de nuestra familia envejecían bien, y cuando me presentaron a Rosalind y su familia, a la extraña suerte que tenemos, me explicó por qué. Al principio había sonado mágico, permanecer joven y saludable para siempre, o al menos durante mucho tiempo,
y tener una suerte maravillosa para empezar? Yo era joven y estúpida, y traté de ignorar las desventajas de las que me hablaban. Ella dejó escapar un suspiro. Entonces, cuando la suerte me acompañó, vi cómo se incendiaba un autobús escolar con medio equipo de béisbol a bordo. Estaban gritando, arañando las ventanas mientras su piel se pegaba y se deslizaba contra el vidrio. Todavía puedo olerlo muchas mañanas cuando me despierto. Se estremeció. Me gustaría decir que me volví loca, pero es una excusa. Ver eso, saber que yo era la responsable, me rompió un poco. Hizo un crujido lo suficiente para que Emily pudiera meterse dentro. Durante los siguientes años, ella y Rosalind fueron mi mundo, mi sistema de apoyo. Nunca había conocido a mi abuela, aunque ella todavía estaba viva, y mi madre siempre había sido una mujer dura y distante que, bueno, era una perra cruel y rencorosa. Eso hizo que todo fuera más fácil cuando Emily vino a mí preocupada y me dijo que mi madre estaba tratando de matarla. Fruncí el ceño. ¿Cómo podría funcionar eso? Bueno, lo que me dijo Emily, que era solo una verdad parcial, fue que si dos personas con la marca concentran su odio y su ira en otra persona marcada la misma noche en que se van a dormir, superarán la protección de esa persona y la persona marcada caerá. Ella afirmó que mi madre estaba trabajando con la madre de Rosalind para matarla y que ella apenas había sobrevivido a 2 accidentes diferentes en los últimos días. ¿Pero por qué? Ella me miró de cerca. Porque si matas a un miembro de tu linaje de esa manera, te haces mucho más fuerte y más joven. Es por eso que luzco así. Puedes obtener algún pequeño beneficio al dirigirlo hacia otras personas. He oído que la familia de Rosalind lo hace mucho. No he tenido el corazón para dirigirlo desde todo lo que pasó con Emily, pero puedo ver la evidencia de lo que hice todos los días cuando me miro en el espejo. Miró hacia otro lado. No es fácil hablar de esto. Ten paciencia conmigo. Y trata de no odiarme más de lo necesario. No supe qué decir, así que permanecí en silencio. Luego ella continuó. Emily era tan sincera, tan molesta, tan convincente. Solo me tomó un corto tiempo creerla. Y por supuesto, ella había incluido los beneficios que yo recibiría si ayudaba, y estaría mintiendo si dijera que eso no lo hacía todo más llevadero. Por mucho que odiara lastimar a la gente al principio, a medida que pasaban los meses, me había vuelto más insensible a eso. Y me encantaba ser bella. Me encantaba la forma en que la gente me trataba, me miraba, quería ser yo. Yo era estúpida, egoísta y vanidosa, y eso era justo lo que ella buscaba. Hizo una pausa, se frotó la cara y pareció tener que hacer un esfuerzo físico para continuar. Después de que terminó, me dijo la verdad. Que mi madre había estado conspirando para matar a un miembro de la familia, pero no había sido Emily, había sido la hija de Emily, mi abuela. Y lo había estado haciendo con Emily. Emily había utilizado a mi madre para matar a su propia hija, y luego me había utilizado a mí para matar a mi madre. Cuando le pregunté por qué, se rió. Dijo que solo funcionaba cuando 2 miembros de la misma familia se unían contra un tercero, y que ella quería vivir mucho tiempo. Con los años había descubierto que si de vez en cuando te comías algunas vidas de tu familia, podrías salir adelante sin problemas y correr menos riesgos. A esa altura, ya me había casado con tu padre y estaba embarazada de ti y de tu hermano. Sabía que solo tú lo lograrías y, en cierta medida, lo había aceptado. Estaba deseando tenerte, amarte. Tú y tu padre eran las únicas razones por las que no intenté suicidarme en ese momento. Corté todos los lazos con ella, por supuesto. Hice lo mismo con Rosalind, por vergüenza. Pasaron los años y tú creciste. Eras una niña maravillosa,
te amaba tanto. Pero siempre me mantuve a cierta distancia de ti también. Como si mi suciedad, mi pecado, pudiera contagiarte. Me odiaba tanto a mí misma, pero os amaba a las dos con todo mi corazón. A medida que creciste, me preocupé cada vez más porque sabía que tu hora llegaría. Al final, me derrumbé y le conté todo a tu padre. Él ya sabía cosas antes, pero no sabía lo que Amelie y yo habíamos hecho. Podría haberme dejado por eso, u odiarme. En cambio, se le ocurrió un plan para escaparse, llevarte y desaparecer para que, con suerte, Amelie nunca nos encontrara de nuevo. Se le quebró la voz. De alguna manera, ella se enteró. Nunca supe cómo. Pero por eso murió tu padre, porque ella lo mató. Ella vino a mí más tarde y me dijo que nunca intentara escapar de nuevo, que esta familia le pertenecía y que mientras nos mantuviéramos en la línea, todo estaría bien. Fruncí el ceño. ¿Pero por qué tu amado papá no lo protegió? Pensé que no podía tocar a quien más amas. Ella me miró con tristeza. Ah, cariño, es cierto. Pero a quien más amé fuiste tú. Mi madre y yo nos abrazamos y lloramos. Pero ella me recordó que nuestro tiempo era limitado y que todavía había mucho de qué hablar. Me contó más sobre los años transcurridos desde la muerte de mi padre, cómo ella se había vuelto cada vez más retraída y aislada, al principio por decisión propia, pero a medida que yo me hice mayor y parecía cada vez más probable que pronto me tocaría la suerte, Amelie también le había impuesto más restricciones. Un equipo de seguridad que tenía como objetivo espiarla y evitar que hiciera algo imprudente. Amenazas contra ella y contra mí si intentaba decirme la verdad. Ella sabía que el plan de Amelie probablemente era ganarse mi confianza y engañarme para que ayudara a matar a mi madre de la misma manera que mi madre había sido engañada, y que mantenernos separados era la clave. Las lágrimas volvieron a sus ojos y me agarró la mano. Lamento nuevamente como actué antes. Por no haberte dicho más antes. Creo que una parte de mí quería que su plan funcionara, quería poner fin a todo esto por mí misma. He vivido tanto tiempo con este dolor y esta culpa, y durante un tiempo pasé por periodos en los que intenté suicidarme, pero, por supuesto, no pude. Le apreté la mano, con la intención de escuchar, pero su última declaración me hizo reflexionar y me hizo sentir un cosquilleo en el cerebro. ¿Cómo que no podías? Ella se encogió de hombros y me miró avergonzada. Solo eso. Intenté ahorcarme, la cuerda se rompió. Intenté dispararme, la pistola se atascó. El veneno no tuvo ningún efecto más allá de un poco de diarrea. Las hojas de afeitar literalmente se me resbalaban de la mano cada vez que las acercaba a mis muñecas. La idea de que ella hubiera estado tan maltratada por tanto tiempo, tan sola, me aplastaba. Quería consolarla, pero todavía sentía ese cosquilleo bajo, más fuerte ahora, y sabía que debía seguir adelante. ¿Alguna vez intentaste que alguien más te matara? Se frotó la cara y asintió. Sí, 2 veces. Lo mismo. No pudieron hacerme daño. Es un aspecto de la suerte en el que no pensamos tanto porque es mucho más obvio cuando sucede algo bueno o afortunado que cuando evitas que suceda algo malo. Pero sí, no creo que podamos resultar gravemente heridos por medios normales. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora? ¿Qué ha cambiado? Me apretó la mano otra vez, la soltó y se sentó más erguida. Me di cuenta de que tenía que dejar de ser una cobarde. No podía dejar que cayeras en la misma trampa que me ha atrapado a mí todos estos años. No sé cuánto te ayudará a saberlo, pero al menos es algo. Finalmente estoy haciendo algo. El cosquilleo se había abierto paso hasta el primer plano de mi mente. Tenía un plan, o al menos el principio de un plan. Sacudí la cabeza.
Todavía no estás haciendo nada. Pero lo harás. Ambos lo haremos. Vamos a terminar con esto. En los pocos minutos que nos quedaban, esbocé un boceto de mi idea y decidimos más detalles. Cuando el guardia volvió a avisar a mi madre de que llegaría tarde a una conferencia telefónica si no parábamos ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Los preparativos duraron casi una semana, con la inmensa ayuda de Rosalind, que pudo conseguirnos detalles sobre la seguridad que vigilaría a mi madre y a Emily, así como sobre dónde estaría Emily durante los próximos días. El equipo de seguridad de mi madre consistía en 5 guardias que entraban y salían cada 12 horas, con la idea de que en cualquier momento ella tuviera 2 o 3 guardias con ella. No fue difícil organizar una noche en la que mi madre, yo y Rosalind nos quedáramos dormidas pensando en un guardia diferente. Al día siguiente, después de que un guardia llamara para decir que estaba enfermo, otro muriera mientras conducía hacia su apartamento y otro se cayera y se rompiera inexplicablemente la cadera mientras patrullaba su casa. Mi madre estaba lista para salir con nosotros, pero cuando se acercaba al ascensor, las puertas se abrieron y aparecieron los otros 2 guardias. Le dieron una sonrisa cautelosa y le dijeron que debía quedarse allí por su seguridad. Ella le disparó al primero en la cabeza con la pistola que el guardia herido había perdido de alguna manera en su caída. Ella nunca había disparado un arma antes, salvo para intentar quitarse la vida, pero esta vez no hubo ningún atasco ni fallo de disparo, y la bala le dio justo en el centro de la frente. El segundo guardia se movió para derribarla, pero tropezó en el último momento. Su peso y su impulso lo llevaron de cabeza contra la pared detrás de ella. Cuando él no se movió después de unos segundos, ella tomó el ascensor escaleras abajo y se reunió con nosotros en el estacionamiento. Digo nosotras porque Rosalind había insistido en venir conmigo. Le dije que ya me había ayudado bastante, pero no me estaba escuchando. Dijo que le había fallado a mi madre durante años al no venir y ofrecerle ayuda, pero que ya no le fallaría más. Cuando mi madre llegó al coche, las 2 empezaron a reír y a llorar mientras se abrazaban, dando vueltas lentamente en el aparcamiento. Las observé durante más de un minuto antes de recordarles que teníamos que coger un avión. Emily tenía una gran mansión en las afueras de Enniscorthy, Irlanda, y nos llevó un tiempo llegar hasta allí. Volamos a Gatwick y luego a Dublín antes de alquilar un coche y dirigirnos al sur. Coger el tren habría estado bien, pero habíamos comprado algunas cosas a un contacto de Rosalind cuando llegamos a Dublín, y no nos parecía prudente tentar a la suerte subiendo a un tren público. Necesitábamos ahorrar hasta la última gota de esa suerte para lo que venía después. La mansión era hermosa, con gruesos ventanales de vidrio emplomado y aleros de estilo Tudor. Había un gran garaje detrás de la casa y, a cierta distancia, pude ver un establo, aunque no vi señales de caballos ni de otros animales. Por cierto, tampoco vi señales de personas y sentí que se me empezaba a caer el estómago. No creo que esté aquí. Miré a Rosalind con una mirada interrogativa. Ella conducía, pero cuando se detuvo, me dio una sonrisa reconfortante. No te preocupes. Ella está aquí. Debería haber 2 guardias y una criada también. Pero eso es todo. Miró a mi madre. Durante todo el camino a través del Atlántico y luego de regreso al otro lado del mar de Irlanda, habían estado hablando casi sin parar, poniéndose al día de casi 3 décadas de extrañarse. Pero a medida que nos acercábamos a la casa de Emily, mi madre se había vuelto cada vez más silenciosa. Rosalind le dio un golpecito en la rodilla. ¿Estás bien? ¿Estás lista? Me di la vuelta en mi asiento para mirar a mi madre. Parecía pequeña y frágil, toda piel pálida y ojos grandes. Tragó saliva antes de hablar. No sé. Tengo miedo de arruinarlo todo.
Tengo tanto miedo de ella. Ella ya no es realmente humana, no creo. Ha vivido tanto tiempo. Rosalind negó con la cabeza. No, eso es una tontería. No lo arruinará si, sea lo que sea o no sea, esto termina ahora. Puedes hacerlo. Suavizó su tono y añadió, estamos aquí contigo. Estamos todos juntos en esto. Mi madre asintió y me miró. Traté de sonreír, dejando a un lado mis propios miedos y preocupaciones. Vamos a joder a esta vieja zorra. Cuando me di la vuelta, vi que la puerta principal de la mansión se había abierto y que un hombre corpulento se acercaba al coche. Salí, dispuesto a hablar con él, pero entonces vi el cuchillo en su mano. Solté un pequeño grito mientras intentaba esquivarlo hacia la izquierda, mientras mis manos buscaban torpemente el arma que llevaba escondida a la espalda. Pero él era rápido y se anticipó a mi esquiva, y en el mismo momento en que mi arma salió de mi cinturón vi el cuchillo subir en un arco que probablemente me destriparía. No podía pensar en nada más en esa fracción de segundo, así que apreté el gatillo. El arma estaba detrás de mi espalda, en mi mano no dominante y ni siquiera apuntaba remotamente hacia el hombre, pero en ese momento no había tiempo para el pensamiento racional o la reflexión, solo el instinto y la reacción. Oí el chasquido del arma, un leve sonido de tintineo a mi derecha, y luego la cabeza del hombre se hundió. La fuerza de la bala lo giró lo suficiente para que el cuchillo pasara inofensivamente a un par de pulgadas de mi vientre. Me quedé mirando el cuerpo sin vida del hombre durante un par de segundos, pero me sobresalté al oír un segundo disparo. Levanté la vista y vi a un segundo guardia caer justo fuera de la puerta principal mientras Rosalind empezaba a bajar su arma. Me lanzó una mirada y se encogió de hombros. No hay necesidad de dejar que se acerque. No todo el mundo puede ser elegante como tú. Señaló el parachoques izquierdo del coche, donde había una nueva abolladura. Me llevó un segundo darme cuenta de que ahí era donde había rebotado mi bala antes de matar al hombre que me atacaba. Tragué saliva y esbocé una débil sonrisa. Mi madre ya había salido del coche, con las manos ligeramente temblorosas pero una expresión seria y sombría. Pensé en hacer un chiste de Los Ángeles de Charlie, pero reprimí el impulso. Los tres nos miramos y luego entramos en la mansión sin decir una palabra más. Solo me tomó unos minutos de exploración encontrar a Emily en una gran habitación al lado del pasillo principal. Todos los muebles, excepto una silla, habían sido movidos al perímetro de la habitación, y noté que una alfombra grande en el piso había sido enrollada y escondida en una esquina también. Parecía que nos estaba esperando, y cuando entramos, se quedó sentada en la lujosa silla que ocupaba el centro de la habitación. Si bien su apariencia general era prácticamente la misma, esta era la primera vez que la veía sin la falsa máscara de amor y calidez. Sus ojos oscuros brillaban con una extraña malignidad, casi insectívora, y su boca, normalmente sonriente y expresiva, colgaba flácida como carne muerta. Cuando comenzó a hablar, me encontré imaginando una marioneta de hueso cubierta de carne de cadáver bailando, haciendo que la carne sin vida se sacudiera y se balanceara. Bienvenidos, niños. Veo que todos han venido a visitarme. Han decidido unirse en mi contra, ¿eh? Soltó una risa húmeda y desagradable mientras nos observaba a todos con su mirada fría. ¿Ustedes dos han estado deseando mi muerte en pijama anoche? Señaló dos dedos hacia mí y hacia mi madre, moviéndolos burlonamente mientras hablaba. Eso es realmente lindo. Hizo una pausa, pareciendo considerar algo por un momento antes de continuar. Pero puedo decirles que no funcionará. Llevo en esto mucho más tiempo que cualquiera de ustedes y soy mucho más fuerte. No se trata solo de a quien le desees mala suerte, ya saben.
También se trata de fuerza de voluntad. He demostrado lo que estoy dispuesta a hacer para sobrevivir. Todo lo que cualquiera de ustedes ha hecho es comer sobras y llorar sobre la leche derramada. Sus ojos nos recorrieron con la mirada. Así que esto es todo. Última oportunidad, última advertencia. Vayan a casa. Vivan sus vidas y disfruten de esa maravillosa suerte. Porque si se quedan, los voy a comer a todos. Su boca se estiró en una mueca torcida y amarilla. Tuve un segundo para preocuparme de que mi madre cediera, pero luego ella caminó hacia Emily, con la pistola en la mano. ¡Que te jodan! Ya nos has quitado bastante a todos. Hoy vas a morir y estamos aquí para ayudarte. Empezó a disparar. Cada tiro parecía apuntar directamente a Emily. Sin embargo, de alguna manera las balas no la alcanzaban, lanzando chispas sobre la pared de piedra y el suelo de mármol detrás de ella, arrancando pequeños trozos de la silla en la que estaba sentada. Rosalind y yo nos unimos a ella, cada una moviéndose en direcciones diferentes, de modo que entre las tres le disparábamos a varios metros y más de 100 grados de distancia. Aún nada. Su silla estaba en ruinas, pero ninguna bala, ninguna metralla de madera, ni siquiera una mota de tierra, parecía haberla tocado. Podía sentir mi corazón latiendo con confusión y miedo, y esto solo se intensificó cuando se puso de pie. Todas estábamos recargando, pero no sabía si importaría. Estaba claro que no le tenía miedo a nuestras armas. Cuando coloqué el cargador y ajusté la corredera de mi arma, vi que aparecían cuchillos largos y curvos en ambas manos de Emily. Nos miró a cada uno por un momento antes de fijar su mirada en mi madre. Ahora me toca a mí. Nunca había visto a una persona moverse tan rápido. Apenas podía entender lo que estaba viendo. Se lanzó hacia mi madre, que intentó moverse y cayó en el proceso. La caída la salvó del primer golpe, pero no sabía cuánto duraría su suerte. Emily giró y atacó de nuevo, mientras mi madre rodaba hacia un lado en el último momento. Un tercer golpe y casi falló. Luego un cuarto sin acertar. Sentí que empezaba a florecer la esperanza de que, aunque no pudiéramos matar a Emily, ella tampoco podría matarnos. Entonces mi madre gritó. El quinto golpe había dado en el estómago y ahora Emily estaba ahorcajada sobre ella, metiendo el otro cuchillo junto al primero. Grité y corrí hacia ellos, empujando mi arma contra el costado de la cabeza de Emily. Apreté el gatillo una y otra vez, pero no pasó nada. Emily se volvió para mirarme, con los labios separados de los dientes y saliva gris saliendo de las comisuras de su boca. Estaba a punto de decir algo cuando mi madre la interrumpió. Miré a mi madre a tiempo para registrar dos cosas. Primero, que me estaba diciendo que me amaba. Segundo, que acababa de quitarle el seguro a una granada, en un santiamén, y antes de que Emily pudiera reaccionar, mi madre se incorporó para rodearla con sus brazos, hundiendo las cuchillas más profundamente en su abdomen y encajando la granada activa entre ellas. Un momento después, Rosalind y yo fuimos arrojadas hacia atrás por la fuerza conmocionante de la explosión. Creo que me desmayé por un momento, pero cuando recuperé la conciencia me di cuenta de que no había sufrido daño alguno. Me di la vuelta y me senté, y a cierta distancia vi a Rosalind haciendo lo mismo. Ambas nos giramos hacia el centro de la habitación, donde ardían los restos de mi madre. Emily estaba a un par de pies de distancia, arrastrándose lentamente hacia la puerta mientras dejaba un rastro de sangre y carne quemada detrás de ella. Quería llorar y gritar, pero más que eso, quería acabar con Emily. Mientras me levantaba temblorosamente, vi a Rosalind sacando un trozo fino de alambre dentado con mangos de madera en los extremos. Parecía tan conmocionada como yo,
pero no estaba segura de que pareciera tan sorprendida. En cualquier caso, no había tiempo para preguntárselo ahora. En cualquier momento llegaría una ambulancia para salvar a Emily, o alguna otra coincidencia improbable intervendría en su beneficio. Rosalind me entregó uno de los mangos y juntas enrollamos el alambre alrededor de la parte delantera del cuello de Emily, tirando ligeramente cuando los dientes de la sierra encontraron agarre en su carne. Ambas pusimos un pie sobre uno de sus hombros, deteniendo su forcejeo mientras empezábamos a cerrar rítmicamente, de un lado a otro, mientras ella gorgoteaba en señal de protesta sangrienta. 5 pasadas y llegamos a la columna vertebral. Otras 5 y la cabeza estaba completamente destrozada. Fui a la cocina y encontré un poco de líquido para encendedores junto con una mucama asustada a la que despedí con un gesto de espanto. Quemamos la cabeza hasta que solo quedó un hueso negro. Cuando terminé, nos sentamos contra la pared de la habitación en silencio durante un rato antes de que yo hablara. Traté de que mis palabras fueran uniformes y no acusatorias, pero pude percibir la ira en ellas cuando salieron. Sabías que ella se iba a sacrificar, ¿no? Yo miraba hacia adelante, pero podía ver a Rosalind moverse incómoda a mi lado. Sí, lo hice. Tu plan era bueno. Pero es lo que Emily esperaba, y no sabíamos realmente lo fuerte que era. Soltó una risa amarga. Aparentemente bastante fuerte. Sacudiendo la cabeza, continuó, pero ella no esperaría que tu madre se sacrificara. A alguien como ella ni siquiera se le ocurriría esa idea. Así que lo dirigiste hacia Emily, lo que debilitó su protección, pero no permitió que la mataran. Pero en lugar de unirse a ti en desearle la muerte a Emily, tu madre lo estaba deseando para sí misma. Sabía que Emily también desearía su muerte, tanto porque esperaba seguir usándote en el futuro como porque odiaría que tu madre la desafiara después de todo este tiempo. No podría evitarlo, incluso si no pensara que eso significaría nada. Negué con la cabeza. No tenía por qué hacer eso. Mi plan habría funcionado. Deberías haberla detenido. O decírmelo a mí para que yo pudiera hacerlo. La miré con enojo, sintiendo que mi ira y mi dolor crecían a medida que la realidad de todo esto comenzaba a calar. Rosalind suspiró. Cariño, tal vez tu plan hubiera funcionado. No lo sé. Pero sé que ella parecía confiada en poder vencernos a los 3, con suerte o sin ella, cuando se vio obligada a hacerlo. No hay garantías en la vida, mucho menos en algo tan jodido como todo esto. Pero tu madre no iba a correr ese riesgo. Sabía que su propia suerte sería neutralizada lo suficiente para que la granada explotara, y que la suerte de Emily debería ser lo suficientemente débil para que ella resultara herida por la explosión si estaba lo suficientemente cerca. Confiaba en que nosotras estaríamos bien y que nuestra propia suerte sería suficiente para ayudar a acabar con Emily. Y lo hicimos. Entendí la lógica, pero no me hizo sentir mejor. Pero ella ya se fue. Recién la estaba conociendo de nuevo. O tal vez ni siquiera la conocía. Rosalind se acercó a mí para darme un abrazo. Al principio me resistí, pero ella estaba decidida y finalmente cedí. Después de unos segundos, Rosalind volvió a hablar. Lo sé, cariño. Y creo que la volverás a ver algún día. Pero ella necesitaba hacer esto. Te amaba tanto, pero estaba tan avergonzada de sí misma. Se culpaba por tanto. Esta era su manera de protegernos y expiar un poco al mismo tiempo. Asentí, llorando más fuerte. Rosalind llamó a alguien para que viniera a recoger los restos de mi madre para que pudiéramos transportarlos de regreso a casa, y tan pronto como eso estuvo hecho, nos fuimos. Hemos pasado los últimos días en Londres,
Y mientras escribo esto estamos esperando abordar el avión de Rosalind de regreso a los Estados Unidos. No sé qué viene después en todo esto, pero está bien. Con suerte, lo peor ya pasó. Todavía tengo mi suerte, y puedo decir que ahora soy mucho más fuerte, un subproducto de que matamos a Emily, supongo. Por ahora, voy a ir a casa y comenzar a prepararme para mi bebé que está por venir, y cuando llegue aquí, me aseguraré de que sepa lo afortunada que es. No por alguna magia que no entendemos, sino por las personas que la aman y los sacrificios que han hecho. Intentaré enseñarle a valorar lo que es realmente importante, y espero que sea suficiente.